Bienvenido al canal. En esta ocasión voy a continuar y terminar la escultura de Broly. Si no has visto la primera parte y quieres ver cómo llegamos hasta este punto, checa el video. A darle átomos. Formaré lo que es el nudo de la piel en dos partes, lo que sería el color beige y el color verde. Cuando seque la primera parte agregaré la segunda, que es la del pelaje. Y seguiré con los detalles en todo el cuerpo. Comenzaré a hacer los trozos de armadura que Broly llevará alrededor del cuerpo, los cuales no tendrán una forma definida, a excepción de algunas partes como lo son las del pecho y los hombros, para que también tenga sentido y no se vea como simples trozos sobrepuestos. Cuando hayan secado las piezas agregaré ciertos detalles, como las partes blancas de la armadura. Ahora, para sostener la armadura al cuerpo utilizaré trozos de alambre, de ese alambre que sostiene el pan Bimbo. Le quito el plástico y me quedo solo con el alambre. Le pongo un trozo de alambre a cada pieza de la armadura, considerando que parte de la armadura es la que va a tocar el cuerpo. Pegaré los alambres a los trozos de armadura con ayuda de pegamento líquido y porcelana fría. Después, con la ayuda de la punta de metal de un compás, hice un hoyo en cada parte donde se sostendrán los trozos de armadura. Estos hoyos los hice entre cada músculo para que no se vieran tanto. Marqué con un punto rojo cada orificio para no perderlos. Posteriormente relleno cada orificio con porcelana fría y atravieso el alambre. Haciendo esto con cada uno de los orificios hay que esperar a que seque. Cuando esté seco podemos poner los alambres en los orificios y así se sostendrán mejor. Y así se vería la escultura con la armadura montada y agregándole volumen al cabello.
Para hacer la base recortaré un círculo con un diámetro de 22 centímetros y le pegaré alrededor una tira con un ancho de 3 centímetros. Posteriormente recortaré otro círculo con 27 centímetros de diámetro, el cual será hueco, sobre el cual pegaremos nuestro previo círculo. Rellenaré con papel los espacios de la base y posteriormente recubriré con porcelana fría. Para poder montar la figura a la base cortaré los alambres que sostenían las piernas. Le sacaré todo el relleno de papel que hay debajo de los pies. Con porcelana fría haré los ensambles que unirán los pies con la base. Marcaré sobre la base la posición donde se encontrará la escultura. Con la ayuda de clips le daré refuerzos a los ensambles y los pegaré por debajo de la base. Ahora con la ayuda de papel y porcelana fría formaré la base que recibirá los ensambles. Estos tendrán una forma de cono chato o de monte, sobre los cuales deben sobresalir un poco los alambres. Cuando hayan secado, se colocará resistor líquido en la base y en los ensambles de los pies, y se unen con cuidado. Posteriormente les daré forma y volumen. Ahora con papel y pegamento comenzaré a hacer los detalles de la base, formando triángulos de varios tamaños y colocándolos alrededor de toda la base, dejando el centro libre. Los conos van posicionados con una inclinación hacia afuera de la base. Posteriormente recubriré todos los conos con porcelana fría y les agregaré más volumen. Ahora detallaré la base agregando una tira todo alrededor de esta, arriba y abajo. Haré un ensamble de cartón para colocar el logo de Dragon Ball en la base. Pintaré la piel de Broly de un color café oscuro y después iré atenuando con tonos de carne hasta llegar al tono adecuado. El cabello lo pintaré de color verde, pero lo iré degradando con color amarillo para darle un buen difuminado. El pelaje de la piel también lo pintaré con varios tonos de verde. El pantalón será de un color morado muy oscuro. La parte de abajo de la piel será de un color beige. La armadura de las piernas y brazos será de color gris muy oscuro. Y los detalles de la armadura serán de color blanco. La punta de las botas irá de verde. La armadura será del mismo verde que las botas.
La boca y lengua las pintaré de un color rosado y posteriormente agregaré los dientes. La cicatriz de Broly la pintaré de color café y posteriormente una mano de café claro. Pondré una segunda tonalidad de verde en todas las partes de la armadura y las botas. Toda la base la pintaré de color azul y posteriormente pasaré muchas manos de color blanco hasta obtener el tono adecuado. Dibujaré los ojos y cejas en un trozo de cartón y los recortaré. Posteriormente los pintaré para poder pegarlos. Ya pintados los ojos los colocaré en la cara y así terminamos esta escultura. Para terminar de pintar la base utilizaré color negro a todo alrededor y las tiras que hay arriba y abajo serán de color blanco. Colocando el símbolo de Dragon Ball y el personaje, hemos terminado. Cuéntame qué te pareció esta escultura hecha en porcelana fría. A mí en lo personal me gustó mucho y me parece genial el efecto de la armadura desprendiéndose de su cuerpo. Me costó mucho trabajo trabajar la porcelana fría para poder detallar al personaje. Espero te haya gustado esta escultura tanto como a mí. Esta idea de la armadura desprendiéndose del cuerpo la tomé de una resina ya existente de Broly, y ya que me gustó mucho quise hacer mi propia versión. Si te gustó el video dale like y suscríbete para apoyar este canal. Ahí nos solemos.